Bienvenidos a un nuevo vídeo de armonía. En este caso hablaremos de los movimientos paralelos y directos de quintas y de octavas. Vamos allá. Durante los siglos IX al XIII, la música polifónica estuvo basada en la reiteración de los intervalos de quinta, octava y cuarta justa. En la Edad Media, a estos intervalos se los consideró los más estables acústicamente, por ello se les denominó consonancias perfectas. A un canto llano preexistente monódico comenzaron a añadirle voces organales por encima o por debajo a intervalos de octava, quinta y cuarta justa, dando lugar al órganum purum. Veamos a continuación un ejemplo de un órganum medieval. En este ejemplo se puede observar cómo hay una voz principal que se duplica a la octava y después tenemos voces organales, es decir, voces añadidas, que pueden ser a la quinta superior o a la cuarta inferior de la voz principal. Escuchamos el resultado sonoro de este órganum medieval. Como se puede apreciar, es una sonoridad muy vacía, llena de movimientos totalmente paralelos. Este es el tipo de música que se trabajó durante muchísimos siglos en la Edad Media. En el siglo XIV y sobre todo en el siglo XV y siguientes, los compositores consideran que las voces deben ser independientes unas de otras. Es decir, para evitar la reiteración de intervalos paralelos, las voces deben emplear el movimiento contrario y oblicuo, aunque esto no quiere decir que todos los movimientos directos sean incorrectos. Tenemos aquí un ejemplo de un movimiento contrario, es decir, el Do se mueve a Re, el La se mueve a Sol. Por otra parte, tenemos otro tipo de movimiento que sería el movimiento oblicuo, es decir, una voz no se mueve y la otra sí que lo hace. Lo puede hacer tanto descendente como de manera ascendente. Con la llegada del siglo XVII, sobre todo en la segunda mitad, se adopta el sistema tonal. La armonía establece unas normas acerca del empleo de las quintas y las octavas de forma paralela, para conseguir la independencia de las voces y evitar la sonoridad medieval. A partir de entonces, salvo en contadas ocasiones, los compositores evitan estos intervalos de forma paralela. Para comprobar si tenemos faltas de quintas y octavas al realizar un enlace entre dos acordes, debemos tener en cuenta todas las combinaciones que se generan entre las diferentes voces. Disponemos de 4 voces combinadas entre sí, por lo que las combinaciones que hay que revisar son las siguientes: bajo con tenor, bajo contra alto, bajo soprano, tenor contra alto, tenor soprano, contralto soprano. Vamos a comprobarlo con un ejemplo. Tenemos 4 voces, esta sería la combinación bajo tenor, bajo contralto, bajo soprano, tenor contralto, tenor soprano y por último contralto soprano. A continuación vamos a comprobar cuáles son las posibles faltas armónicas que podemos encontrar cuando realizamos enlaces armónicos a 4 voces o más. Por una parte, hablaremos de las octavas, quintas y unísonos paralelos. Se trata de movimientos directos y además paralelos, es decir, que se dan en los dos intervalos implicados. Todos ellos estarán prohibidos. Por otro lado, hablaremos de los movimientos directos, pero no paralelos, de octavas y quintas que nos podemos encontrar. En este caso no hay tantas restricciones y solamente bajo algunas circunstancias estarán prohibidos.
A continuación vamos a ver un ejemplo de octavas paralelas. Este tipo de ejemplos siempre estarán prohibidos. Podemos observar que tenemos el acorde do, do, sol, mi frente a re, re, fa, la. Si hacemos la comprobación de movimientos tanto contrarios, directos, posibles oblicuos, que no es el caso de este ejemplo, veremos que entre bajo y tenor hay un movimiento directo de octava, do, do, re, re. Este movimiento lo consideraremos prohibido. Da igual que aparezca en esta combinación o en cualquier combinación. A continuación veremos un ejemplo de quintas paralelas. Las quintas paralelas siempre estarán prohibidas, salvo algunos casos excepcionales que veremos posteriormente. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la, do, la, mi frente a si, re, sol, re. Si hacemos la comprobación de movimientos contrarios y directos, incluso oblicuos, que no es el caso porque no tenemos ninguno en este movimiento, veremos que entre soprano y contralto tenemos quintas paralelas. La, si, do, re, mi, sol, la, si, do, re. Estas quintas, que son justas, están prohibidas. También existe una falta que a veces no se tiene tan en cuenta, que son los ejemplos de unísonos paralelos, que también están prohibidos. Hay que tener en cuenta que el unísono es el intervalo complementario de la octava. Por lo tanto, si tengo octavas paralelas, si las invierto, se convierten en unísonos paralelos, que también están prohibidos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el primer acorde, que sería la, do, do, mi, que se movería hacia fa, re, re, la. Si observamos los movimientos contrarios, directos y posibles oblicuos, que en este caso no los hay, nos daremos cuenta que el tenor y la contralto están cantando exactamente las mismas notas. Do, do, re, re. Para esto es muy importante tener claro la equivalencia entre la clave de sol y la clave de fa. En este caso, esto es lo que está sonando y esto es lo que se está produciendo realmente. Unísonos paralelos entre tenor y contralto. Si bien es cierto que se pueden producir entre cualquier par de voces, las voces de tenor y contralto suelen ser las voces en las que más se producen este tipo de faltas, sobre todo porque son claves diferentes y a veces hay confusión con el cambio de clave de fa a clave de sol. Veamos ahora un ejemplo de quintas paralelas menos usual, en este caso por movimiento contrario. Aquí hay que decir que no todos los autores prohíben este tipo de quintas, ya que son quintas que realmente se ven escritas por movimiento contrario, pero a la hora de la verdad vamos a seguir viendo una quinta frente a otra quinta, aunque sean por movimiento contrario. Entonces, muchos autores la prohíben. Yo concretamente suelo prohibir este tipo de quintas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el acorde la, mi, do, que se mueve a fa, la, do, la. Y en este caso, si nos ponemos a buscar las quintas, vamos viendo movimientos paralelos, movimientos por movimiento contrario, algún posible movimiento oblicuo, que en este caso sí que los hay, pues nos daremos cuenta que entre el bajo y la contralto tenemos quintas. Lo que pasa es que estas quintas están escritas por movimiento contrario, pero también se deben considerar faltas. Al fin y al cabo, lo que leemos es la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si fueran por movimiento directo serían faltas y si son por movimiento contrario también son faltas. Pero como comentaba anteriormente, hay autores que sí que las permiten. A continuación veremos uno de los ejemplos de quintas paralelas permitidas. Se trata de una excepción dentro de la armonía como tantas otras excepciones. En este caso podemos encontrar el acorde do, do, sol, mi frente al acorde re, si, fa, re. Si buscamos las quintas,
veremos que entre contralto y tenor tenemos quintas paralelas. Pero en este caso la primera quinta es justa, do sol, y la segunda es disminuida, si fa. Por lo que podemos comprobar acústicamente que son quintas que no suenan igual. Por lo tanto, en la armonía, cuando tengamos dos quintas paralelas, si la segunda no es justa, se permite. En este caso es disminuida, como si lo hubiera sido también aumentada. Lo que ocurre es que encontrar una quinta aumentada es menos probable que una quinta disminuida, que suele ser el famoso tritono que nos vamos a encontrar en muchísimos acordes de la familia de la dominante. Una vez que hemos visto los movimientos paralelos de quinta, de octava y unísonos, vamos ahora a ver los movimientos de quintas y octavas directas. Este tipo de movimientos son diferentes a los anteriores. Otras posibles faltas armónicas se ocasionan cuando se producen movimientos directos de quinta y octava. Son las llamadas quintas y octavas directas, o también llamadas ocultas. Lo primero que vamos a hacer en este caso, vamos a dividir este apartado como en dos apartados, ¿no? En primer lugar, hay que saber reconocer este tipo de movimientos y después veremos cuáles están bien y cuáles no. Porque es muy habitual inicialmente confundir los movimientos paralelos con los movimientos directos. Los movimientos paralelos son primero directos y luego son paralelos, es decir, son directos porque ambas voces van en la misma dirección, pero son paralelos porque tengo el mismo intervalo cuando empiezo y cuando acabo, ¿no? Quinta, quinta, octava, octava, unísono, unísono. En los movimientos directos, pero no paralelos, parto de un intervalo que no es igual al intervalo al que voy a llegar, que en este caso será un intervalo de quinta o de octava, pero vengo de un intervalo diferente al de quinta o al de octava. Entonces, ese es el primer caso. Vamos a verlo con ejemplos. En este ejemplo podemos comprobar que la soprano va del do al re y la contralto de mi a sol. Tenemos un movimiento de sexta que se mueve a una quinta. Esta sonoridad nos recuerda a las trompas de caza, y de hecho a este tipo de quintas se les llamaba quintas de trompa, debido a los armónicos que podían dar las trompas cuando en la época en la que eran naturales. Bueno, la cuestión es que aquí tenemos un movimiento de quinta directa. Ambas voces van en la misma dirección, pero no son paralelos, porque parto de una sexta y voy a parar a una quinta. Con esto no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente estamos identificando un movimiento de quinta directa. Vamos a ver otro caso. En este caso la soprano hace si do, el bajo hace sol do. Vemos que entre bajo y soprano, salvando las distancias, tenemos una tercera que va a parar a una octava. Esta octava es una octava directa. En este caso, porque ambas voces van en la misma dirección, pero no son movimientos paralelos, porque parto de una tercera y voy a parar a una octava. Por lo tanto, hemos conseguido diferenciar lo que es un movimiento paralelo de quinta con quinta, octava, octava, o unísono, unísono, que estaría mal. Y de momento estamos diferenciándolo de lo que sería un movimiento solamente directo. Quinta directa, octava directa. En la diapositiva siguiente continuaremos viendo cómo vamos a distinguir las quintas y las octavas directas de las que son correctas de las que no lo son. Una vez que hemos aprendido a reconocer las quintas y octavas directas, vamos a comprobar cuáles están bien y cuáles no. Los movimientos de quinta y octava directa se consideran correctos cuando llegamos a ellos por grados conjuntos en una voz, es decir, por segundas, y salto en otra voz. La afirmación anterior nos vale para cualquier par de voces, pero hay una excepción, que es la del bajo y soprano. En este caso, la soprano será la que se moverá por segundas y el bajo por salto, y no al revés.
porque en ese caso estará mal. En el supuesto anterior, que decía que una voz irá por salto y la otra por grados conjuntos, mientras que no sea la combinación bajo-soprano, da igual quien haga el salto y da igual quien vaya por grados conjuntos. Veamos unos ejemplos. Viendo los ejemplos anteriores, donde teníamos una sexta que se mueve a una quinta directa entre soprano y contralto, la soprano va por grados conjuntos, es decir, por segunda, la contralto por salto, por lo tanto esta quinta directa es correcta. Veamos ahora el otro caso. La soprano hace si do, el bajo hace sol do. Vamos desde una tercera a una octava directa. En este caso son voces extremas, pero como la soprano va por grados conjuntos y el bajo por salto, esta octava directa es también correcta. Si esta octava directa se hubiera producido entre cualquier otro par de voces, mientras que una voz salte y la otra no, también sería correcto. Hasta el momento hemos visto movimientos de quinta y octava directa que son correctos. Pero ¿cuáles son los incorrectos? Vamos a verlo. Los movimientos de quinta y octava directa se consideran incorrectos cuando llegamos a ellos por salto en ambas voces. Si esto es así, existe una excepción. Si entre ambos intervalos existe una nota en común, aunque no esté en la misma octava, se considera correcto. Vamos a ver estos ejemplos. En este caso, el do va a un la en el tenor y el bajo hace la re. Podemos comprobar que vamos de una tercera a una quinta. ¿Cómo llegamos a esa quinta? Por movimiento directo. Y ambas voces van por salto, pero sin embargo entre el intervalo la-do y el intervalo re-la hay una nota en común, que en este caso es el la. Por lo tanto, esta quinta directa sería correcta. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, la contralto hace fa-la y el tenor hace la-re. En este caso, vamos desde una sexta hasta una quinta. ¿Cómo llegamos a esa quinta? Por movimiento directo y encima por salto en ambas voces. Pero, en este caso, entre el intervalo la-fa y el intervalo re-la existe una nota en común que incluso no está en la misma octava, pero es común entre ambos intervalos, con lo cual esta quinta directa sería correcta. Bueno, en realidad solamente hemos visto casos correctos de quintas y octavas directas, pero existen algunas posibilidades de tener alguna quinta o octava directa u oculta que esté prohibida. Y vamos a verlos ahora, en este caso. O sea, como se puede comprobar, los movimientos paralelos son muy restrictivos, mientras que los directos se pueden permitir muchísimos. En estos ejemplos se puede apreciar cuando un movimiento de quinta u octava directa está prohibido. Vamos a ver el primer caso. En este caso, el bajo hace si do, se mueve por grados conjuntos, y la soprano hace sol do. Hay un salto. Si comprobamos el intervalo que nos sale, en este caso tendríamos, es decir, vamos desde una sexta, salvando las distancias, hasta una octava. Claro, llegamos a una octava directa por salto en la soprano y grados conjuntos en el bajo. Este es uno de los casos que está prohibido. Antes hemos dicho que cuando teníamos quintas y octavas directas, entre cualquier par de voces, si una salta y la otra no, es correcto, pero la excepción está justo entre estas dos voces. Cuando se produzca entre bajo y soprano hay que llevar especial cuidado de que el bajo sea el que hace el salto y la soprano vaya por grados conjuntos y no al revés, porque si no estará mal. Y el otro caso tiene que ver con el hecho de que las dos voces salten, ¿no? Antes hemos dicho que si llegábamos a un movimiento de quinta o octava directa por salto en ambas voces, pero si había una nota común entre ambos intervalos era correcto. Pero ¿qué ocurre si no hay notas en común? Vamos a verlo. En este caso tenemos un salto la-re en la soprano y en la contralto do-sol. Podemos observar que vamos desde una sexta do-la a una quinta,
sol, re. Y en este caso, tanto la soprano como la contralto van por salto y no tenemos ninguna nota en común entre el primer intervalo do, la y el segundo intervalo sol, re. Con lo cual, estas quintas directas están prohibidas. ¿De acuerdo? En fin, de alguna manera se puede comprobar, por lo tanto, para dejar claro este tema que siempre suele ser tan conflictivo en la clase de armonía a la hora de las faltas, primero distinguir movimientos paralelos de movimientos directos. Ya hemos visto que los paralelos son movimientos en los que tengo el mismo intervalo cuando empiezo y cuando acabo, siempre en el mismo par de voces, es decir, siempre estoy hablando de contralto con soprano, pues compruebo ese par de voces y si tengo quinta y quinta y son justas, o si tengo octava, octava, o si tengo unísono, unísono, van a estar mal, lógicamente. Y las quintas y octavas directas son mucho más permisivas y hemos visto que son casos muy puntuales los que no se permiten. En realidad es normal que en un ejercicio de armonía nos aparezcan quintas y octavas en algún lugar, porque los acordes están formados por terceras, quintas, octavas, sextas, y por lo tanto es muy habitual que a la hora de enlazar nos aparezcan quintas y octavas, o incluso unísonos en algún momento determinado. Lo importante es que no sean paralelos. Como truco final, siempre que estemos comprobando el enlace de dos acordes, mi consejo es descartar aquellas voces que van en direcciones contrarias. Las voces que van en movimiento oblicuo también están descartadas y yo me quedaría básicamente con las voces que van en la misma dirección. Si observamos las voces que van en la misma dirección, esas son las que nos pueden dar la clave de si están haciendo un movimiento paralelo o están haciendo un movimiento directo incorrecto. Espero que os haya servido y que os pueda aclarar las dudas. Pues nos vemos en un próximo vídeo.